Siendo la familia el pilar fundamental del proceso de nuestros pacientes, la doctora Marcela Núñez dará una puntada clave en la profesión más linda del mundo, ser mamá y papá de un joven con capacidades excepcionales. Bueno, muy buenos días para todos, buenas tardes casi ya. Primero que todo quiero agradecer a la Uniminuto, a Ángela Sánchez, a la Clínica Neurorehabilitar la posibilidad de estar aquí hoy. Y a todos ustedes que se queden, porque seguramente ya están pensando en el almuerzo, en salir. Entonces, poder cerrar con el tema de familia no siempre es fácil. Yo le dije a Ángela ayer que me prometiera que en otro evento o abríamos o lo dejábamos en la mitad, porque este es un isomorfismo en el que nos solemos encontrar cuando se piensa en la intervención o en la neurorehabilitación. Y es que todo aquello que necesita la familia y toda la concepción relacional se descuida, se deja de lado, se considera a la familia como el apoyo de un proceso y no una unidad a intervenir. Y pensar en un modelo sistémico de intervención de la diversidad, de la discapacidad, es entender, siguiente, ahí, que tenemos todos una dificultad de entender que el individuo en realidad está constituido, conformado por sus vínculos, ¿sí? La relación entre la familia y la intervención usualmente es oscura, en el sentido en que todos sabemos que es muy importante intervenir en la familia, pero no es muy claro cómo. En el tiempo que tengo, intentaré dilucidar eso de a poquito y ser muy respetuosa con lo que viven las familias y en el proceso en el que se encuentran. Sigamos. Entonces, lo primero que es importante aclarar es que las familias entran al territorio de la discapacidad sin un mapa. Y para quienes son terapeutas familiares o les interesa esto, es muy importante empezar a entender en qué momento de la familia llega el diagnóstico, en qué momento aparece el diagnóstico. Siguiente. Y esto lo digo por lo siguiente. La familia trae un estilo relacional, trae una historia, tiene unos sueños y en el momento en que aparece el diagnóstico, algo se trunca y la vida se detiene y ya no vuelve a ser como era. De ahí en adelante la vida va a ser distinta. Una de las cosas que más me gusta de la intervención de Hugo, cuando decía que a veces era un poco cáustico o un poco filudo en negarse a hablar de la discapacidad, sino de la diversidad funcional, es que buena parte de las veces lo que nos encontramos es que la familia aún pelea con el diagnóstico, aún lucha con lo que se manifiesta tal y como es, se expresa tal y como es. Nos cuesta mucho a los seres humanos entender que hay una ley existencial y es que todo lo que existe tiene derecho a manifestarse de esa manera. Entre tanto la familia aún se resista a esta realidad, hay algo que va quedando congelado en el futuro. Hay una lucha que desgasta y lo que hemos visto es que las familias que evolucionan mejor son aquellas que integran con mayor capacidad los desafíos que supone, los retos que supone el diagnóstico en la vida de su contexto y de su familia. Entonces, una cosa muy importante es entender que estas familias están retadas, en realidad están exigidas, muchas de sus necesidades insatisfechas, pospuestas las necesidades de otros miembros, priorizadas algunos elementos que tienen que ver más con las necesidades de intervención y de tratamiento del niño y todo aquello que está paralelo, sucediendo
en la trama vincular de la familia se descuida. Siguiente. Cuando surge lo impensable, usualmente es este diagnóstico, lo que tiende a pasar, hay como dos posibilidades. Una, y es la más común, es que todo lo que está sucediendo en la vida de la familia en este momento, y estamos hablando, por ejemplo, si la pareja está o no está en crisis, si está bien avenida o tiene alguna dificultad, si hay enfermedad en alguno de los miembros de la familia extendida, o sea, todo lo que está pasando en la vida de la familia, todos los sufrimientos, a veces individuales, tienden a separarse aún más. Lo que suele pasar es que los miembros se aíslan, los otros, los padres, madre, hermanos, hay una tendencia a separar los sufrimientos y a despreocuparse por aquel que no se queja, ¿sí? ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? Tiende a pasar un poco lo que pasa en estos eventos, y es que hay tanto que es necesario que se va priorizando unos temas sobre otros un poco, porque es lo que más puede dar respuesta a la inmediatez, y resulta que lo importante va quedando difuminado y en realidad no se atiende. Siguiente. Entonces también nos encontramos que hay un efecto un poco caja de resonancia o de amplificación, y es que lo que esté sucediendo en la vida de la familia en el momento en que aparece el diagnóstico se amplifica y se congela. Siguiente. A esta sensación de atrapamiento, siguiente. Y entonces aquí hay una cosa que quiero decir y que quisiera ser profundamente enfática en esto. Generalmente los terapeutas que estamos con una mirada muy centrada en la carencia y muy centrada en el déficit, tendemos a psicopatologizar también la vida de la familia. Yo insisto profundamente en que la evaluación familiar debería atender a la coherencia y a la concordancia entre la organización familiar, la comunicación, el sistema de creencias y las necesidades funcionales de la discapacidad o del diagnóstico que aparece. Y aquí voy a explicar una cosa compleja rápidamente. Digamos que desde un modelo muy básico, que es el modelo de Olson, las familias tienen un rango de proximidad. Se dividen un poco entre familias muy desligadas, que no responden rápidamente ante las necesidades de otros miembros, familias separadas, familias conectadas y familias muy pegaditas, que llamamos aglutinadas. Es decir, en donde lo que pasa en ti pasa en mí muy rápidamente. Y también las familias tienen una forma de adaptarse o de responder ante los desafíos. Pasan de ser muy rígidas a ser estructuradas, a ser flexibles o a ser caóticas. Es decir, donde todo se cambia todos los días. Este entrecruce, este estilo familiar que ya viene con la familia, en el momento del diagnóstico, ante los desafíos que aparece, es muy importante revisarlo. ¿Por qué? Porque no es que la familia, les voy a poner un ejemplo, las familias aglutinadas, que usualmente nos preocupan mucho a los terapeutas familiares, en realidad pueden ser muy funcionales y pueden ayudar muchísimo para responder ante los desafíos de una parálisis cerebral o de un TEA que va a necesitar a lo largo de toda la vida una intervención. Es decir, que hay algún efecto de cronicidad que cambia para siempre la vida de la familia. Entonces es muy importante cuando evaluamos estas familias no problematizar, no psicopatologizar, no como hacer énfasis en la carencia, sino evaluar la concordancia entre lo que necesita el diagnóstico y cómo es la vida familiar. Siguiente. Bien. Digamos, aquí sobre esta diapositiva solo señalar una cosa. Es muy importante, cualquier familia puede verse afectada por un diagnóstico de discapacidad, pero va a ser muy importante en qué momento del ciclo vital de esta familia sucede y con qué forma e intensidad se manifiesta y además cómo se afectan las relaciones más significativas de esta familia. Siguiente.
Siguiente. Ahí. Estos son los componentes predictores que podemos compartir hoy para que cuando evalúen familias que están atravesando por este proceso, ustedes se puedan guiar. Es muy importante revisar cuáles son las pautas estructurales u organizativas de estas familias, es decir, cómo están, qué tan cerca están, qué tan fácil es hablar de los problemas, qué tan fácilmente comunican abierta y francamente lo que sienten, qué capacidad de adaptabilidad tienen. ¿Okay? Es muy importante los procesos de comunicación, si se dan, si hay rituales de encuentro diariamente, si comparten o no, si tienden a encerrarse en los cuartos, qué sistema de creencias hay, es decir, qué significa para la familia los retos, las dificultades, qué posición o qué postura espiritual tienen, si la tienen o no, cómo han atravesado momentos de dificultad o de reto antes de este que se presenta. Siguiente. ¿Y en qué momento del ciclo vital están? Siguiente. Y el último elemento sobre el que quisiera resaltar tiene que ver con esto. Tenemos una dificultad a veces para abrirnos a la vida y a lo que la vida nos propone. ¿Sí? Tenemos una dificultad para integrar las cosas tal y como es y como se manifiestan. Y una de las cosas que más ayuda acompañando a una familia es respetar profundamente todo aquello, digo yo, que le pellizca en el corazón. No es fácil integrar un desafío así, exige mucho de la pareja. Pasa mucho que la madre se sobrevincula con el hijo que necesita y el padre va quedando un poco alejado, sin saber qué hacer, trabaja todo el día, cuando llega se siente torpe, no sabe cómo participar, cómo calmar una crisis. Cuando veía el video de crisis decía, el niño es muy importante, eso también me lo enseñó Iván Arciniegas, Ángela lo mencionó ahorita hace un rato. Alguna vez lo conversábamos con él hace muchos años. Decía, es muy importante ver el niño detrás del diagnóstico y hablarle al niño detrás del diagnóstico. Y sentir, voy a decirlo así, voy a ser atrevida un poco en este contexto tan académico, sentir el alma del niño detrás del diagnóstico. Resulta que cuando uno llega a la familia y cuando uno se encuentra con la familia en terapia, uno puede sentir un campo de información. Y yo estoy convencida que el niño o niña que tiene esta característica particular del diagnóstico también se conecta con un campo de información. Yo veía la crisis del niño, pero también veía la crisis de la mamá. Veía su desespero, veía su angustia y veía la retroalimentación en este proceso. La resiliencia, que es un concepto muy trillado, pero que ahora en lo familiar ha venido a rescatarse mucho, atiende a todos los procesos interaccionales que gatillan las capacidades y los recursos. Los recursos no están solo en las personas, por su personalidad, porque son alegres, porque son decididos. Los recursos también están en la interacción, en las pautas de conexión entre unos y otros, y se potencian muchísimo. Y los terapeutas, y a veces los terapeutas familiares, tenemos un sesgo a encontrar lo que va mal para corregirlo, y no miramos lo que va bien para alentarlo. Y resulta mucho más útil explorar, les decía yo a mis estudiantes hace algún tiempo, la sesión no puede acabar sin que tú sepas en la primera sesión qué recursos, qué potencialidades, qué capacidades, qué sí han logrado, cómo lo han logrado, en qué momento se han sentido llenos de paz, llenos de esperanza, qué éxitos han tenido en la medida del camino. ¿Por qué? Porque la resiliencia, esta lente, es muy importante. Nos va a permitir dejar de ver
las familias un poco como entidades complicadas, que se han quedado rígidas, y esto sí pasa. Si una familia no entra a este proceso sintiendo que lo que le pasa a ellos también es importante y digno de atención, se empieza a centrar solo en el niño y desatiende la pareja, desatiende el sistema fraterno, desatiende un montón de cosas, pasa el tiempo y lo que sucede es que se van quedando las personas rígidas en sus roles, se van quedando petrificadas un poco en la función que les correspondió ejecutar y cada vez más silenciados en lo que les pasa adentro, cada vez más callados respecto a lo que necesitan, cada vez con una sensación de mayor lucha y rabia por lo que les pasó. Una cosa que ayuda muchísimo a las familias es, de una vez por todas, pero en el tiempo de ellas, aceptar lo que la vida les propuso y dialogar existencialmente con ese reto y sentir que precisamente por ese reto pueden ser infinitamente más felices, más capaces y con 1000 posibilidades de desarrollo. Cuando podemos pasar de ciertas creencias limitantes en donde siempre se resiente un poco lo que me correspondió, lo que la vida propuso, lo que es difícil, lo que no se puede, cuando salgo de esta actitud, empiezo a sentir, y es lo que yo le digo a Ángela, no es que la regañe, pero yo le pregunto, ¿qué parte de la vida de la familia no está permeada por esto? A mí contéstame, por favor. Yo entiendo la estructura, yo entiendo la necesidad, llevo años trabajando con esto, entiendo la necesidad de la estructura, pero dime qué parte de la familia es flexible, dime qué parte de la familia puede improvisar, dime qué parte de la vida familiar puede hacer algo que no esté estructurado, planeado, dime cómo diversifican los roles. Lo que más me gustó de la intervención de la doctora Schiavato precisamente es esto, cómo habilitamos en los papás cada vez más que compartan los roles y que puedan cambiar incluso, cómo hacerlos sentir cada vez más competentes y más exitosos. No solo el acompañante terapéutico es el que sabe cómo, que el papá, la mamá sepa cómo, pero qué parte de la vida de la familia no es el diagnóstico, ¿sí? No es el TEA, no es la parálisis cerebral, no es qué parte de la vida de la familia no está permeada por ahí. Siguiente. Entonces, voy a ir muy rápido, pero el modo como la familia afronte, maneje esta experiencia desafiante, reorganice su vida y continúe, es un factor predictor supremamente importante. Siguiente. Entonces, en este sentido de resiliencia, va a ser muy importante qué capacidad tiene la familia y cuáles son sus creencias, sus narrativas alrededor de cómo atribuye sentido y significado a la adversidad. 2, cómo la familia asume esta realidad como un desafío compartido, no como algo que le toca. Hay una clave muy importante, exploren no solo la familia nuclear, sino las redes en la familia extensa. Cada vez más nos llegan familias reconstituidas, segundas nupcias, tíos, primos, alguien que vive en la casa, que son figuras muy importantes para dar estos respiros o para compartir este desafío con las familias. Entonces hay que explorar la red vincular. Tercero, que tanto la familia pueda asumir una perspectiva positiva, focalizando en los puntos fuertes que tiene esa familia y dominar lo posible y aceptar lo que no se puede cambiar. En la medida en que se ritualice mucho la renuncia a que la vida vuelva a ser como alguna vez fue o como me la soñé antes de que sucediera lo impensable, depende mucho de que se descongele el futuro para esa familia, depende mucho de que se abran los caminos por los cuales además suceden los más pequeños pero maravillosos milagros, y nosotros en los casos que compartimos hemos visto mucho. Y un último punto que es muy importante, ¿qué perspectiva trascendente y espiritual tiene la familia? Porque es un factor que está muy ligado a la capacidad de significar positivamente y de entregarse
al flujo de la vida con lo que se puede. Siguiente. Entonces, no olvidar cuando hay pareja, por favor, si hay aquí padres y si hay aquí parejas, pedirles por favor que pidan prioridad en la atención. Cuando hay pareja hay que priorizar mucho este subsistema dentro del sistema de la familia. A la pareja le suceden muchas cosas y ya le venían sucediendo muchas cosas antes de que apareciera el diagnóstico. A la pareja le tiende a pasar un movimiento de manera natural, una triangulación del hijo. Entonces, la madre que empieza a ponerse triste, quejumbrosa, digamos, reclamona, y el padre cada vez más frustrado, como decía Ángela, cada vez más no sé qué hacer, yo lo único que hacer es ir a trabajar, vuelvo. Pero entonces, ¿esto qué pasa, no? Todo esto, si tengo miedo de que se vaya, si tengo miedo de que aparezca, lo que sea, la infidelidad, el trago. Hay muchos mecanismos de escape por los cuales se descomprime y se comunica todo aquello que está callado en el corazón de las personas. Es muy importante atender al subsistema pareja. Si el subsistema pareja está bien, generalmente los hijos están bien. Y siguiente. Si atendemos a eso que me enseñó Iván hace muchos años, precisamente hablando de Daniel, de cómo lograba él hacer lo que muchos terapeutas de pronto no podían hacer en algún momento, yo estoy seguro que si ustedes ven al niño detrás del diagnóstico y sienten y si traen ahora ese niño por el cual están aquí, sean ustedes terapeutas, el niño más difícil, el que más les cuesta, sean profesores, sean padres, ustedes traen ese niño ahorita a su campo, a su imaginación y le preguntan, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? Y él pudiera responder, como nosotros sabemos escuchar, o como sabemos entender en nuestro idioma, estoy seguro que diría que tú estés bien, que la red vincular esté bien. Yo estoy convencida que el alma del niño se resiente mucho por lo que sabe que genera esto en su trama vincular. Es muy importante atender otros subsistemas, como los de hermanos, que tienden a ser sobreexigidos porque no tienen el reto que tiene el niño que tiene el diagnóstico. Entonces, este hermano, a ver, mijo, usted lo único que le toca hacer es estudiar. A ver, a usted no le tocó. ¿Usted cómo le va a ir el mal en el colegio? ¿Usted cómo no va a ayudar? ¿Usted? Y entonces, todo lo que va pasando con ese hermano, ¿sí? Y todo lo que va sintiendo por el acaparamiento del tiempo, de los recursos atencionales, económicos, afectivos, va haciendo mella también. Tiene que ser traído sobre la mesa para que pueda ser hablado, conversado y podamos intervenir o podamos influir y ayudar a ponernos creativos para diversificar los procesos interaccionales. ¿Cómo hacemos que esta familia se dé un respiro? ¿Cómo hacemos que papá tenga tiempo a solas con cada uno de sus hijos? Mamá a solas, la pareja a solas. ¿Cómo diversificamos aquello que sucede en el seno de la familia? Y cómo activamos la posibilidad de hablar de lo que duele y no solo minimizar el conflicto, minimizar la exposición de los sentimientos, porque ¿no? ya vivimos con el agua aquí en la nariz. Siguiente. Sobre esta quizá ya he ido hablando y es ser muy pacientes. Una claves de navegación para terapeutas es lo siguiente. Les propongo ser muy pacientes con la expectativa de cambio. Cuando uno empieza como terapeuta tiene muchas ganas de salvar, muchas ganas de cambiar rápidamente, de ver evolucionar rápidamente, pero las familias que han experimentado múltiples crisis, lo que suele pasar es que a veces hay diagnósticos y al mismo tiempo mi mamá tiene una enfermedad y al mismo tiempo me echaron del trabajo, es decir, como dicen por ahí, ¿no? Que los problemas no vienen solos. Entonces, estas familias maniobran en un caudal de problemas con muy pocos recursos y no podemos nosotros poner aún más peso en ese sistema familiar.
aumentar la competencia y la confianza de los progenitores en resolver todos los desafíos, no solo aquellos que tienen que ver con el niño. Siguiente. Sí, ya no me queda sino esta. En familias fragmentadas, fortalecer la conexión y la colaboración. En familias que tienden a ser muy pegaditas, fortalecer los límites y la diferenciación. Va a ser muy importante. Sí, última. Transmitirles esta idea, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con familias que están expuestas o que están, digamos, en este río de estos desafíos, deben creer profundamente en sus capacidades y en sus competencias para atravesar los numerosos azares con los que se encuentran. Yo creo que la convicción de que en las personas están las capacidades, los recursos para afrontar y para asumir lo que la vida propone, está el hecho de que también como terapeutas no nos quememos, no nos frustremos tan rápido y acompañemos a la familia respetuosamente con todo lo que le duele en el corazón a encontrar una vida más amplia, más positiva, más flexible y creativa en el desafío particular que les haya correspondido afrontar. Bueno, muchísimas gracias.